Gracias, qué gozo es estar de nuevo aquí en este púlpito porque es el lugar de donde yo les comparto la palabra que edifica sus vidas, que trae luz y entendimiento en nuestra vida cristiana. Estamos en la carta a los Gálatas, seguimos ahora y vamos a retroceder un poquito porque habíamos, por decir así, salteado un pasaje en el capítulo 4 donde habla de los dos pactos, de las dos mujeres, de la ley y de la gracia. Lo hice intencionalmente porque quería que ustedes vieran la diferencia entre lo que produce la carne y lo que produce el espíritu. Entonces, bueno, Gálatas capítulo 4 versos 21 al 31. Si tiene 21 al 31, capítulo 4. Vamos a tener paciencia, el pasaje es un poquito largo, pero es necesario porque cada punto que vamos a explicar allí. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Yo les explico qué es alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, junto con sus hijos está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está, aquí hace una referencia al profeta Isaías, cuando dice, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, ustedes dirán, ¿qué es eso de una mujer libre y una mujer esclava? En este pasaje, Pablo ilustra la diferencia que hay entre la gracia y la ley. Ya hemos estado hablando bastante en toda la epístola de la gracia y de la ley. Y aquí remarca la diferencia de modo de hacerlo comprensible a aquellos que estaban siendo influenciados por maestros judaizantes. Entonces aquí usa el ejemplo de los dos hijos de Abraham. Ismael, el hijo de la esclava, e Isaac, el hijo de la libre. Este es Sara. Entonces aquí Pablo usa esta alegoría. ¿Qué es alegoría? Menciona la palabra ahí. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué es eso de alegoría? En literatura se usan parábolas. La Biblia tiene muchas parábolas. La Biblia tiene tipos, sombras, figuras y alegorías. Entonces, ¿qué es una alegoría? Pues es un recurso literario
que usa el escritor, en este caso Pablo, para ilustrar una verdad. Se diferencia, les explico, se diferencia una parábola porque la parábola pues menciona generalmente una enseñanza más elevada, que es lo que Jesús acostumbraba a hacer. En las parábolas nunca se mencionan nombres. Ustedes ven la moneda perdida, el trigo y la cizaña, el sembrador, nunca se mencionan nombres de personas. En las alegorías, sí, aquí Agar, Sara. Bueno, ya he explicado eso, espero que ya podamos seguir adelante. Entonces, aquí el apóstol Pablo utiliza 3 comparaciones. La primera es los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Maestros que habían llegado a la iglesia de Galacia, judíos, para imponerles la ley judaica de Moisés y anular la gracia, el plan del evangelio con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso era como continuar queriendo ser salvos por lo que uno hace, no por lo que Cristo ha hecho. Y nadie puede ser salvo por lo que hace por sí mismo, sino solamente por lo que Cristo ha hecho y por creer en Él, ¿verdad? Bueno, entonces los esclavizantes, los judaizantes, representaban a Ismael, hijo de esclavitud. Estos representaban la ley de Moisés que fue dada en el monte Sinaí. Entonces, los no judaizantes, los de fe, los de gracia, representan a Isaac, que es el hijo de la promesa. Ambos eran hijos del mismo padre. Quiero que tomen nota de eso. Ambos eran hijos del mismo padre, pero de diferente madre. Una madre era esclava y la otra era libre. Entonces, la diferencia es la forma como vinieron al mundo, cómo nacieron, la causa por la cual nacieron. El versículo 23 dice esto: porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava, verso 23, el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Qué quiere decir que nació según la carne? Todos sabemos que para engendrar un hijo, pues se necesita la intervención física del varón. Y en este caso, eso sucedió. Igual sucedió cuando fue engendrado Isaac años después, con la diferencia que Isaac fue hijo de una promesa que Dios había hecho. Entonces, Ismael nació conforme a la carne. Esto quiere decir que Dios no intervino, que ello fue un plan netamente humano entre Sara y Abraham. Porque había una promesa y como la promesa no se concretaba, Sara se desesperó. Le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Mira, yo ya estoy vieja, no puedo concebir, mis funciones biológicas se han parado, ya no más. Entonces, allégate a mi sierva egipcia, mi esclava egipcia, Agar. Y de acuerdo a nuestra costumbre, el hijo que ella tenga es mío porque ella es mi esclava. Bueno, ese fue el plan humano. Ese fue el plan que ellos hicieron. Eso está en Génesis 16. Si quisiéramos proyectar ahí Génesis 16, verso 15, si nos ayudan ahí. A ver, Génesis 16, verso 15. Si no lo buscamos aquí en la Biblia. Ahí está. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael.
Entonces, Ismael fue producto del plan humano que Agar, la esclava, le dio. Eso fue un plan netamente humano, carnal, sin que Dios estuviera involucrado en la promesa que les había dado. Ahora, por otro lado, tenemos que Isaac nació como resultado de una promesa hecha por Dios. Algo que nosotros tenemos que saber y tener bien claro es que Dios siempre cumple sus promesas. A veces nosotros queremos enmarcar a Dios en el tiempo nuestro, en el calendario nuestro, en el reloj nuestro. Dios es soberano. Lo que sí tenemos que saber es que lo que Dios ha dicho, eso va a pasar. Eso va a cumplirse. Entonces, pero Sara empezó a dudar. Le empezó la ansiedad. Entonces, fue cuando elaboró el plan, originalmente fue de ella. Y entonces Abraham, pues muy obediente, ¿verdad? Se dispuso a cumplir el plan de Sara. Pero el hijo de la promesa se llama Isaac y ese llegó después en el momento que Dios quiso. Cuando vamos al Génesis encontramos que Abraham tenía 100 años y Sara 90 y algo. Entonces uno dice, ¿dos viejitos teniendo hijos? Eso no le entra a nadie por la razón, ¿verdad? Pero acuérdense que la Biblia dice que para Dios nada es imposible. Y él tenía su plan, pero ese plan tenía que madurar para que tuviera efectividad y no fuera, aquí vamos porque Dios dijo. Me gustaría que fuéramos a Génesis capítulo 21, los versos 1 y 3. Ya que tenemos ahí Génesis. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Este nacimiento de Isaac fue natural. Naturalmente, que fue la intervención física, ellos tuvieron acto, pero como el organismo de ella ya no estaba capacitado, se necesitó la visitación de Dios. Entonces, Dios habilitó, por decirlo así, habilitó el organismo, la matriz muerta de Sara, Dios la habilitó en aquel momento para que fuera madre y la promesa que él había hecho tuviera cumplimiento. Bueno, entonces, siguiendo aquí, el apóstol Pablo habla de la alegoría de Agar, es del monte Sinaí, representa pues al monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? En el monte Sinaí, Dios le dio la ley a Moisés y la ley era estricta. Nadie la pudo cumplir nunca. Por eso fue que Cristo Jesús vino a cumplir esa ley que ningún ser humano pudo cumplir. Entonces, bueno, esclavizaba, la ley esclavizaba a los que trataban de seguirla, porque esclavos de la ley haciendo esto, la ley dice, la ley me manda, la ley esto, y sus vidas no cambiaban, porque sabe una cosa, la ley no cambia el corazón humano. Las tendencias pecaminosas no se quitan con prohibiciones. Las tendencias pecaminosas se quitan con un trabajo interior que el Espíritu Santo hace en el corazón humano. Así que ustedes ven que hay religiones que le ponen a la gente cargas, Jesús dijo, de cargas pesadas, que ni ellos mismos podían cumplir, hablando de los fariseos. Pero eso no salvaba nunca a nadie. Entonces la salvación viene por la gracia mediante la fe. Bueno, entonces tenemos ya proyectado
Génesis 21, los versículos 1 al 3. Desde el 1 al 3. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. El 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Por eso les digo que el tiempo de Dios no es el tiempo que nosotros manejamos, ¿no? Y el verso 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. Este es el hijo de la promesa, este es el pacto de fe. El otro pacto era de ley. Representa a una mujer, es como representante de la ley, porque era esclava. La otra era libre. Entonces, los hijos de Abraham, los herederos de la promesa, viven en libertad, porque son nacidos en libertad. Ya más adelante van a ver ustedes que no solamente se referían a los judíos como linaje de Abraham, sino al linaje de Cristo Jesús. Entonces los pactos que menciona aquí el apóstol Pablo son dos madres. El pacto que hizo, que esclaviza, este viene del Sinaí, como dice aquí en el verso 24, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Entonces, aquí la identifica el apóstol Pablo más adelante como la Jerusalén terrenal, ¿verdad? Si seguimos el verso 25, dice, porque Agar es el monte Sinaí y en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, a la terrenal, a la física, la cual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Aquí lo que está diciendo es, ustedes son herederos biológicos de Abraham y viven en esta ciudad Jerusalén terrenal, física, pero hay una Jerusalén que no está en la tierra, que desciende del cielo. Entonces, esa es la que nosotros esperamos. Dice, en el libro de Apocalipsis, describe hasta las medidas de la Jerusalén celestial que va a descender del cielo. Bueno, entonces, el pacto de libertad, ese es el otro, viene de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Esto significa que esto es espiritual, no físico. Por hoy, pues es físico, decimos es espiritual, vivimos en otra dimensión, en otro reino. Ahora, cuando Cristo venga a reinar en la tierra, después de todos los eventos que van a pasar, arrebatamiento, juicio final y todo eso, va a reinar en una Jerusalén descendida del cielo que está descrita en Apocalipsis. Bueno, entonces ya tenemos eso. Ahora, me gustaría, no sé si podemos proyectar un cuadro que tenía ahí en las notas acerca de Agar, la mujer en esclavitud, y Sara, la mujer en libertad. Ismael, como nacimiento natural, representa la Jerusalén terrenal. Isaac, como nacimiento sobrenatural, es la Jerusalén celestial. El judaísmo insiste en la ley, el cristianismo es libertad, es gracia, es por fe. Entonces, hay un paralelo que quiero que vayamos comparando. Agar, esclava, Sara, libre. Ismael, hijo de la carne. Isaac, hijo de la promesa. El acto de la carne, el acto para dar a luz a Isaac, acto de fe.
perseguidor. También describe ahí que cuando llegaron los muchachos ya más grandes, Ismael perseguía a Isaac. Perseguidor. Entonces, ¿quién era? Ismael el perseguidor, la carne. Isaac, el perseguido. Arabia terrenal, ahí fue dado el pacto en el monte Sinaí, y hasta la fecha todos los habitantes de Arabia son enemigos de la descendencia biológica de Abraham. Ya lo saben ustedes que judíos y árabes para nada se quieren, ¿verdad? Bueno, entonces, el hijo de la carne, rechazado porque Dios le dijo a Abraham, echa para afuera a la esclava para que quede la libre. Entonces, Isaac, heredero. Nosotros somos la descendencia de Abraham a través de Isaac, a través de Cristo, herederos de las promesas de Dios. ¿Lo cree? ¿Usted es heredero? Bueno, pues no espere que le hayan heredado una mansión, el carro Mercedes-Benz, no. Somos herederos de las promesas de Dios, que son mucho más valiosas que cualquier bien material. Bueno, entonces en la ley, Sinaí, Agar, hay condenación. En Sara, por el hijo de la promesa, en un acto de fe, nosotros tenemos salvación. ¿Le gusta saber que es salvo? Bueno, esa es, en resumen, la situación de este pasaje que el apóstol Pablo trata de explicarles porque no entendían. Los judaizantes llegaban como maestros a la iglesia de Gálatas. No sé cómo se manejaba la iglesia en ese tiempo, porque pues si hubieran tenido la estructura que nosotros tenemos ahora, cualquiera que venga a predicar y enseñar aquí me tiene que pedir permiso primero a mí, como pastor, ¿verdad? No sé, pues parece que en las sinagogas tenían la costumbre los judíos de que el día sábado llegaba alguien importante, un maestro, y enseñaba, leía la Biblia, la Torá, y enseñaba. Posiblemente era como una costumbre. Y posiblemente en la iglesia, al principio, con los Gálatas, es la primera iglesia que se fundó en el Asia Menor. A lo mejor había esa costumbre, llegaban y alguien llegaba, y yo te vengo a predicar de Cristo, de la Biblia, y bueno, es como que aquí viniera un testigo de Jehová y le dijeron, venga a enseñar, usted enseñe, ¿verdad? Bueno, entonces él les advierte que estos judaizantes son esclavos de la ley y que quieren anular la gracia que tienen en Cristo Jesús, porque somos salvos solamente por medio de la fe, sin obras. Ya hemos dicho, yo les he enseñado ya mucho, que las obras del creyente, dicen Efesios, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto quiere decir para hacer bien hechas las cosas y para ser sensibles a las necesidades de otros. Pero eso no va a salvar a nadie. Mire, ¿qué le podría decir yo? Es la gracia de Cristo solamente. Cuando es el evangelio de gracia que tiene que ser predicado. No es cuestión de que voy a hacer esto para ganar el favor de Dios. No se puede. Para ganar el favor de Dios se gana solamente rindiendo nuestra vida al Señor Jesucristo y caminando, por supuesto, en obediencia, ¿verdad? Porque alguien dice, que yo me rindo a Jesús, pero quiere vivir como siente, como el mundo dice, pues nada va a pasar en su vida. Bueno, entonces, ¿cuál es la aplicación práctica para aquella gente de los Gálatas? Es la misma para nosotros ahora. En esta última sección del pasaje que estamos ocupados hoy, esta alegoría tiene un significado muy especial para aquellas iglesias de Galacia
Y hay 5 principios que yo les quiero compartir ahora, que Pablo les recomendó a ellos y que nosotros debemos apropiar. 5 principios, oye, son 5 principios. Número 1, los que han confiado en Cristo Jesús son los de fe. Estos son hijos de la promesa. No son solo los judíos. Mire el versículo 28. El versículo 28 aquí dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿En quién tenemos promesa nosotros? En Cristo Jesús, ¿verdad? Ese es el primer punto. La primera recomendación que el apóstol Pablo les da: que los que han confiado en Cristo Jesús, por medio de la fe, recibimos la gracia y somos hijos de la promesa. Número 2, los hijos verdaderos van a ser siempre acosados, asediados por lo que viene de la carne. Mire el 29, verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Esa es la clave. Así también ahora. O sea que la carne siempre va a estar contra el Espíritu. Así que, bueno, eso es, no cabe duda que los hijos de la carne es el hombre natural que siempre va a estar en contra de los fundamentos de la fe. Aquí se refiere en este caso, se refiere a los judaizantes, que querían ganar la justicia por medio de la obediencia a la ley. Bueno, el tercer principio que Pablo les recomienda es que así como Abraham tuvo que echar fuera a Agar y a su hijo Ismael, los de la fe deben hacer lo mismo con los que siguen la carne. No andar buscando creyentes carnales para echarlos afuera, no. Está diciendo que lo que de la carne hay en usted, hay que echarlo fuera para dar lugar a lo del Espíritu. Entonces, los de la fe tenemos que hacer lo mismo. Verso 30 es el final. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Carne, ¿verdad? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Queremos la herencia de las promesas? ¿Cuántos las quieren? Entonces, la carne no lo va a heredar. Lo va a heredar el creyente viviendo y caminando en el Espíritu. Bueno, entonces, él les recomienda echar fuera a los judaizantes y los compara como los descendientes de Ismael. Ahora, número 4, los que siguen el camino de la ley no participan de la herencia de los hijos de la promesa. Y aquí es importante enfatizar esto. Jamás va a pasar eso. Es imposible que la ley y el mensaje del Evangelio puedan coexistir y entrar en acuerdo. Se me ocurre decirles algo ahorita. El sábado que vamos a tener aquí el simposio de los temas que vamos a abordar, que yo voy a abordar el ecumenismo, y que el ecumenismo es un plan del Vaticano para recuperar a los hermanos separados, que somos nosotros, y a cualquier religión, ponerlos bajo un mismo manto. Entonces, uno dice, ¿cómo puede coexistir el Evangelio de gracia? ¿Cómo puede mezclarse? ¿Cómo puede cohabitar? ¿Cómo puede coactuar, convivir con actos de obras
para ganar el favor de Dios, porque ¿qué les enseña el Vaticano a la gente? Que hagan obras, por obras, por obras, por obras, por obras. Entonces, imponen ley. No puede existir juntos. Ese es nada más, quería ampliar ese punto. El sábado lo vamos a dar con más claridad. Bueno, entonces, los que caminan, los que siguen el camino de la ley, no van a participar de la herencia que tienen los hijos verdaderos. Y por último, el número 5, de los 5 puntos que le dije que le iba a dar, las 5 recomendaciones. El apóstol Pablo les insiste en que deben gozarse de la libertad y no permitir que nadie los esclavice. Alguien que es forzado a hacer lo que no quiere hacer o lo que le cuesta hacer, ¿cómo lo hace? De mala gana, ¿verdad? A regañadientes, refunfuñando. Y con un corazón rebelde adentro. Pero el que es libre para recibir y recibe los beneficios que Dios le da, ¿cómo vive? Gozoso, en libertad. Yo preguntaría, ¿hay gente gozosa aquí? ¿Hemos sido libres de la esclavitud? ¿Ya no hay yugo? Mire, la esclavitud produce yugo, ¿verdad? La Biblia habla de Israel cuando estaba en Egipto, que tenía un pesado yugo de Faraón sobre ellos. Ahora, cuando Jesús vino, les dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué significa el yugo de Cristo? No es pesado. Usted no va a renegar y a refunfuñar porque obedece a Cristo. ¿O sí? Como dijo un hermano una vez que estaba peleando con otro, lástima que soy cristiano. No. El gozo del creyente es gozarse en la vida que Dios le ha dado, porque su vida ha cambiado tremendamente. Y si no, mire si usted mismo, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Ya no maldicen? ¿O todavía a veces? ¿Ya no pelea ni con la mujer? ¿O con el marido? ¿O todavía? Nos gozamos en el Señor porque nuestra vida es diferente. Y esa es la exhortación del apóstol Pablo aquí, a vivir en absoluta libertad. Entonces, hermanos, estos principios que fueron recomendados para los Gálatas son para nosotros también, ¿verdad? Porque no podemos hacer esfuerzos ni sacrificarnos, porque entonces estaríamos anulando la fe, ¿verdad? Y el gran problema de los que imponen reglas y leyes es que no las pueden cumplir y por consiguiente, pues están fracasados, ¿verdad? Entonces la herencia que nos corresponde a nosotros es de pura gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Entonces somos libres para gozarnos, ¿verdad? A cabalidad. Bueno, aquí vamos a dejar ya este pasaje porque todavía tenemos los frutos del Espíritu que vamos a ver en el capítulo 5 el próximo miércoles, pero quería que tuviéramos claro qué produce qué. ¿Qué produce la carne? Como ya vimos el miércoles pasado, las obras de la carne. Ahora, el próximo miércoles, vamos a ver qué produce el Espíritu, cuáles son los frutos. Entonces ya tenemos claro el origen de lo espiritual y el origen de lo carnal.
Ahora, una gran pregunta para ustedes. Bueno, yo sé que si ustedes quieren preguntar les voy a dar un tiempo, pero yo les pregunto, ¿qué aplicación tiene esta alegoría para su vida? ¿Cómo le aplicaría? ¿Quiénes son los hijos conforme a la carne? ¿Quiénes son los hijos conforme a la promesa? Somos nosotros. Los hijos conforme a la carne son los que tienen el plan humano. Es que eso tenemos que entender. Hay un plan humano que fue el de Sara con Agar. Hay un plan espiritual, la promesa que fue la promesa de Dios para habilitar la matriz de Sara en su vejez y dar un hijo de la promesa que sería el que daría la descendencia. Entonces, ¿entendemos quiénes son los hijos de la promesa? ¿Sí? ¿Entendemos quiénes son los hijos de la carne? Bueno, ahora apliquémoslo pues a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Muy bien, bueno, estamos terminando con esta enseñanza y ahora solo quiero preguntarles si hay preguntas. Y también los hermanos de las redes sociales, si quieren hacer una pregunta, háganla ahí por teléfono. ¿Alguna pregunta?